Hola, Denise, ¿cómo estás? Hola, Gabriel. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Aquí. Hola, hola. Un gusto verte. Mañana tengo que dar otra también, otra conferencia para Teulo, entonces ha sido como miles. Sí, imagino, pero un gusto. Ya estamos en Un vivo. gusto ser. Ok. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, Denise. Hola, Suri. Hola a todos. Bienvenidos. Bueno, pues esta es tercera llamada. Qué gusto reencontrarnos nuevamente en este espacio virtual. Y bueno, pues a partir de este momento cedo la palabra al presidente de la Sociedad de Alumnos de Arquitectura, que es Sergio Roldán, que junto con toda la Sociedad de Alumnos y Alumnas han preparado este tremendo evento para esta semana. Adelante, Sergio. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Muchas gracias por la asistencia, Gabriel, por tu tiempo. Bienvenido a todos los que están aquí en Zoom y en el live. Pues vamos a dar inicio aquí con la conferencia, plática, charla con el arquitecto Gabriel Esquivel. Y voy a leer un poquito de su semblanza para que sepan quién es. Gabriel Esquivel nació y se educó como arquitecto en la Ciudad de México con el título de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió su maestría en arquitectura en Ohio State University. Trabajó durante algunos años en el despacho MBJ, terminando como director de interiores. Antes de unirse a Texas A&M, fue docente en Ohio State University en arquitectura Downtown School of Architecture en el departamento de diseño. Actualmente forma parte de la Facultad de Arquitectura de Texas A&M University desde el 2008, en donde ha investigado los beneficios y los vínculos necesarios para un modelo heterogéneo que integra tecnología, dispositivos propios de la disciplina en la arquitectura, explorando diferentes posibilidades de investigación a través de la fabricación digital, en asociación con el Departamento de Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería Computacional. Ha creado un nuevo laboratorio de fabricación e investigación avanzada, que se ocupa del concepto de la fabricación asistida por robótica, así como de inteligencia artificial. Gabriel es director del laboratorio T4T en la Universidad de Texas A&M desde el 2010, donde examina la integración de la tecnología digital para intercambiar información arquitectónica y su conexión con la tecnología contemporánea, con la teoría contemporánea, perdón. Fue moderador de Interface 2017, la discusión entre Patrick Schumacher y Mary Foster Gate, así como curador y creador de la conferencia Deep Vista 2018, que reunió a 20 pensadores contemporáneos, arquitectos, filósofos, artistas y curadores para hablar sobre agencia en diseño y en arquitectura. Más reciente fue moderador de Digital Future World, la charla sobre agencia, fronteras e inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México. Es socio fundador de la revista en línea Agencia, publicación dedicada a los problemas sobre la enseñanza, teoría y tecnología en México. Gracias por la introducción, muy amable. Estoy muy entusiasmado de haber sido invitado a esta charla. He tenido la oportunidad de conocer a algunos de ustedes anteriormente y empezar con una serie de colaboraciones. También les agradezco por tal. Y esta plática traté de hacer un poco más como una historia personal, digamos, una historia de mi encuentro y mi evolución dentro del ámbito de la arquitectura o lo digital. Entonces, esa es la conferencia. No voy a ahondar en muchos temas mucho más académicos, sino nada más es una plática sobre contándoles mi historia y lo que yo entiendo y cómo vi la evolución de la arquitectura digital. Empezar a lo llamamos partes todos y ensamblajes por la idea de que la clásica idea canónica de las partes y el todo y la relación que éstas tienen y cómo se van ensamblando.
Esto es más o menos como recordando lo que ya fue mencionado, el hecho de que he dado varios años de clases en la universidad en Ohio State, después soy profesor asociado o tenure track profesor en Texas A&M y soy director de varios laboratorios de los cuales hablaré un poquito más extensamente y sobre todo también mi nuevo proyecto que es la revista Agencia. Mi historia digital. Yo me defino como diseñador, educador, promotor y provocador. Esos son los términos en los que yo me defino, digamos, ¿no? como arquitecto. Me interesa asegurarme de que la arquitectura siga siendo un catalizador cultural y social en el mundo de hoy. Hablo a favor de la continuidad y difusión de la agencia arquitectónica como uno de mis principales objetivos. Y veo la arquitectura como un hiperobjeto que se remonta miles de años atrás, pero se proyecta miles de años hacia adelante, siempre y cuando protejamos a nuestro planeta. Esto es muy importante, la idea de la protección del planeta. Como todos los arquitectos, yo pienso que tenemos nuestros ídolos, gentes que realmente admiramos. Yo los admiro porque yo siento que estos arquitectos cambiaron el curso de la arquitectura definitivamente. Obviamente desde el Renacimiento, que es una de mis etapas que más me interesa, que realmente tengo pasión por ella, y es Alberti, Serlio, Piranesi, obviamente Le Corbusier en el siglo XX, Peter Eisman, que fue mi maestro, y obviamente Zaha Hadid, que desgraciadamente falleció, pero también revoluciona en muchísimos aspectos lo que es la arquitectura. Y en el ambiente de México, mi ídolo siempre fue Juan O'Gorman. Siempre tuve una atracción de su obra, a su personalidad, etcétera. Y sobre todo, yo pienso que para mí, mi obra favorita en la Ciudad de México o en México es la Casa O'Gorman, que fue destruida desgraciadamente, pero siento una conexión precisamente porque uno de los temas más importantes para mí es la conexión con lo que es la naturaleza, ¿no? El primer capítulo que lo he llamado, vamos a hablar de los todos en general, y empezamos con la idea de afectos y superficies, que fue la primera que se considera, digamos, a mí me tocó, pues ya casi al final de la primera vuelta digital, según Mario Kart. Y en esa época estos eran mis influencias, no estamos hablando, digamos, de los 90s. Y las influencias obviamente de Greg Lynn, el libro de Animate Form, que descubre una serie de cosas muy interesantes, la obra y los tipos de proyectos de FOA, Foreign Office Architects, y Lars Feiberg con Knox, que también empezaron a hablar de un lenguaje de superficies, una participación y una negociación digital muy diferente a partir de ciertos parámetros y además de ciertos softwares, ¿no? En este caso, Maya, era lo que usaba. Yo pienso que lo que más me influenció en ese momento fue la obra, digamos, de Greg Lynn en cuanto a la casa embriológica, la idea de no tener ya una forma concebida que sería constante, sino la idea de que la forma se va transformando a través de programas computacionales. La maravilla de la terminal Yokohama de FON, también en la cual se introduce el problema de la superficie, una superficie constante, la superficie topológica, y otro es los proyectos de Knox, también la idea de la superficie topológica y una serie de investigaciones digitales. Y yo pienso también que nunca se le ha hecho no suficiente mérito a Bill McDonald con este proyecto Resi Rise Skyscraper. Él daba clase en Columbia, tenía un propio despacho, creo que es uno de los pioneros, estos son los pioneros de lo que es la arquitectura digital. Otros de gentes que yo admiro, pero son realmente ya de mi generación, son François Roche, Ali Rahim, Mark Foster Gage y Hernán Díaz Alonso, en los cuales empezaron ya realmente a cambiar, a empezar a proyectar o buscar diferentes ideas que tenían que ver con el mundo digital. En este momento la idea de las superficies, la idea del afecto y también, sobre todo, un cambio estético muy importante que se empezaba a gestar, ¿no? Del otro tipo de belleza, la idea de lo horroroso, etc. Estos son algunos proyectos de los primeros proyectos que enseñé a principios de este siglo en Ohio State. Son proyectos que seleccioné, digamos, para que vean más o menos de dónde viene esa idea de las superficies, de toda la investigación formal que realizamos en esa época con ya la utilización yo empecé a dar muy tempranamente estudios digitales.
También simultáneamente daba clases en la Escuela de Arquitectura y en la Escuela de Diseño, concretamente en el diseño de interiores. Estos son algunos de los proyectos que fueron generados. La investigación de diferentes aspectos estéticos, darle un giro completamente a lo que es el diseño de interiores y buscar otro tipo de planteamientos actuales, ¿no? Un elemento que cambió mi vida completamente fue el encontrar a Kivi Sotoma, que aquí se encuentra en esta foto. Él era parte de un grupo, digamos, un grupo que se forma a finales de los años 90, a finales del siglo XX, en lo cual la idea de este grupo que se llamaba Ocean era que por primera vez podrían haber diferentes sucursales de despachos que trabajaban por un mismo proyecto, pero situados en diferentes ciudades. La evolución en ese momento de algunos programas, sobre todo también la evolución del Internet, ya permitía ese tipo de intercambios, ¿no? En este momento, él es uno de los precursores de esta idea y tenía su despacho era Ocean North con su hermana Tuli, aquí aparece. Y entonces este fue uno de los proyectos que él empezaron a trabajar, digamos, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Yo lo conozco a él en el año 2004, cuando estaba dando clases en Ohio State. Nos hacemos amigos y decidimos abrir un despacho juntos. También, como yo les digo, he sido promotor y me gusta mucho explorar y buscar nuevas ideas, pero también promocionar esas ideas, ¿no? Y esta es una importante conferencia que se llamaba Azul Rey, que fue en la Ciudad de México, asociada por el TEC de Monterrey. Y aquí vemos a esas gentes que fueron, digamos, de generación digital o gentes que promocionan ese tipo de proyectos, como son Ali Rahim, Hernán Díaz Alonso, Kivi Sotoma, Mark Fostigage, François Roche y David Erdman. Estos son algunos de los proyectos que este proyecto se iba a construir, que ya estamos en fase de documentos de construcción y demás, que era es un proyecto en Columbus, Ohio, para vivienda, de 300 viviendas. Llega la crisis económica de 2008, se para el proyecto y Kivi se va a UCLA a dar clases y yo me vengo aquí a Texas a dar clases. Este es otro proyecto que estamos haciendo de un concurso que hicimos también en esa época para una escuela en Helsinki, en Finlandia. Estos son otros concursos que yo hacía en esa época también, independientemente de un concurso que se hizo para un museo en Tulum, también con esa idea del manejo de las superficies, el manejo de la idea de la ornamentación, el camuflaje, una serie de preceptos que me interesaban en esa época. Este es otro proyecto de esa época también, que hice para un cliente en la Ciudad de México, en un terreno en Polanco también. Exploraron diferentes cosas sobre el blog, sobre la topología, etcétera, el afecto, una serie de condiciones que nos interesaban en esa época. También en esa época volví a hacer otra conferencia en la Ciudad de México, se llamaba Aventure, que tuvo la sede en la casa Museo Luis Barragán. Y aquí también encontramos a Tom Westcomb, Joseph Penn y Paul Price, también en una discusión con los alumnos en ese momento en la Ciudad de México, hablando también sobre este tipo de planteamientos, ¿no? Me empezó a interesar también el aspecto especulativo de la arquitectura y empecé a analizar lo que sería la casa del futuro, inspirado por haber visto un documental sobre la casa de Tomorrowland en Disneylandia, en los inicios de Disneyland. Entonces, este era el tipo de proyectos que me interesaban, digamos, pensar en el futuro digitalmente con los proyectos clásicos de esa época, hechos en Maya, ¿no ves? La idea de los strands, todo esto es indicativo de ese tipo de esa etapa de esos proyectos, ¿no? También estos son otros proyectos, yo siempre he dado desde que empecé clases en segundo año, y estos son todos los proyectos que fueron generados llevo dando desde siempre segundo año. Seleccioné algunos de esos proyectos del 2010 para que vieran más o menos la variante en la idea, digamos, tanto estética como formal y tecnológica en la que yo estaba enseñando, ¿no? Fue un poco controversial, o sea, INM no estaba muy preparado para este tipo de arquitectura en ese momento, ya sabes, siempre tienes que luchar con la crítica y demás, pero la tenacidad y el seguir adelante, pues, digo, vale la pena y actualmente, pues, ya tengo digamos, todo eso bajo control. Otro proyecto muy importante de esta época fue el hecho de usar rascacielos
con las técnicas ya mucho más avanzadas en cuanto a malla, etcétera, y empezar a hablar sobre ya otros proyectos más importantes, ¿no? Y la relación entre arquitectura y ciudad. El capítulo partes es la idea de los partes y el todo, no solamente los todos finalmente, sino empezamos ya a usar la idea de las partes. Y tiene que ver mucho con la fabricación digital y muchos de los proyectos al principio que tenían que ver con efecto, la técnica en sí y los materiales. También volví a hacer otra conferencia en México que se llamaba Elegante, que fue, yo creo que fue la primera conferencia en México, y muchas de las primeras conferencias en el mundo desde 2008, sobre la idea de fabricación digital. Muchos de los pioneros también de fabricación digital, como Benjamin Ball, Mark Furness y Brennan Buck, estuvieron presentes también en esa discusión muy temprana sobre lo que era, digamos, esa idea, ¿no? La inspiración era muy fuerte en esta época porque esos son los proyectos que yo veía y que me interesaban, y yo me empecé a interesar ya muy fuertemente en la idea de hacer fabricación digital, y empecé a trabajar, empecé a aprender varias cosas dentro de la escuela de diseño en Ohio State y después aplicar muchas de esas técnicas en la escuela de arquitectura en Ohio State. Estos son algunos de los proyectos: Airspace Tokyo, Batfolder Studio, Technicolor Bloom, de Brent Buck, Maximilian, Nogues, y obviamente Art Basel de Mark Furness. Estos proyectos realmente como que abren un mundo para mí muy especial, en el cual yo empiezo a ser parte de. El primer proyecto en grande, digamos, que hicimos fue este proyecto llamado Opulent, que fue en Ohio State, en la cual, o sea, lo importante era mezclar tanto técnicas digitales, digamos, pues más complicadas, es decir, parametrización o ciertos cortes en CNC, etcétera, pero también usar técnicas, digamos, mucho más manuales, mucho más low-fi, en el sentido, y esto tiene que ver con soldadura, como lo están viendo, con soldadura, y también con el uso de telas, ¿no? Es el coser, de usar un poco de telas y costura y plisado, etcétera, fue como el principio de todo esto. Por una parte, la parte súper técnica, paramétrica de estas alas, ¿no? De estos elementos, y por otra parte, algo como mucho más manual, etcétera, que era la combinación de esto. Este es otro de esos proyectos que también se manejaron simultáneamente, que tienen que ver con lo mismo. Aspectos paramétricos más complejos, pero también la idea del afecto, una colaboración con el departamento de teatro. Y así va surgiendo, digamos, tanto el aspecto técnico como el aspecto de materiales, como el aspecto de la atmósfera y el afecto. En el año 2008 yo me cambio a Texas A&M, ya en un tenure track, y este es el primer proyecto que realizamos. Yo tuve la oportunidad y la gran oportunidad de inaugurar el taller de fabricación digital aquí en A&M, con toda su maquinaria y todo. Entonces, este es el primer ejercicio que hacemos en la idea de usar a base de espumas, elementos, digamos, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, y empezar como a aprender todo el sistema, ¿no? Aquí es el despiece, todo, tanto las técnicas, como decimos, las técnicas, digamos, hi-fi, que tiene que ver con toda la parte digital, pero también la parte mucho más manual, ¿no? En esta época también se empiezan a ver otro tipo de proyectos que me empiezan a interesar, como la obra de BioThink de Alicia Andrasek, que es la primera vez que realmente entendí lo que era o realmente ya las capacidades que tenían también la impresión en 3D, aunque en Ohio State ya habíamos usado impresiones 3D. Este fue el momento que se puede realmente hacer una exploración. También la idea de la parametrización dentro de estos aspectos que tienen que ver con Kokuya, una oficina guiada por Roland Snow, que también me empezó a fascinar ese tipo de ideas, y yo empecé a tratar de implementar todas esas ideas, ¿no? Entonces, el primer proyecto que hacemos ya a nivel parametrización realmente es Gothic Tracery que hacemos en A&M, que era la idea del despiece, la idea de la articulación de una superficie, los materiales y todo. Entonces, realmente nunca se construyó, pero fue digamos, el parteaguas para realmente aprender para mí lo que era realmente todo el know-how y todo para realizar parametrización digital.
Estos proyectos son sumamente de investigación, lo cual es muy importante. Este es otro proyecto que se llama Spool & Co, que ganó el concurso de TexFab, que es una organización sobre facción en Texas. Ganó la mención honorífica y la idea era hacer un objeto que está realizado a base de un como tejido, como una idea de canastas, como un cesto, y después como desenrollar es cómo desenrollar y fabricar este tipo de propuesta, ¿no? Y también lo que inauguramos también en ese momento, la idea de usar diferentes softwares, de ir de Maya a Rhino, a TopMod, etcétera, para hacer diferentes cosas. Lo que ahora le llamamos Workflow, en esa época, pues lo empezamos a manejar. Y sobre todo, la idea era escribir sobre ellos y empezar a crear una serie de trabajos que tenían que hablar sobre esto. Es otro proyecto que es ya derivado de todo lo que se aprende en ese sentido y las superficies ya también son parametrizadas. La idea de usar cuerpos suaves y cuerpos rígidos, etcétera, atmósferas. Y aquí ven toda la descripción, ya realmente la subdivisión, dentro de la subdivisión de la superficie en cuanto a la manera como le vamos a desarrollar para la fabricación digital, ¿no? Este proyecto fue muy importante también, se llama Bunny, aunque no tenga no tenga gran chiste, es bastante grande, mide como unos 2,5 metros de altura. Pero lo más importante de esa era el análisis del despiece y cómo fabricar este elemento con una serie de digamos, de trabas, de esas piececitas, que tiene un sistema de ensamblaje sumamente complejo, porque cada pieza tiene una numeración que se va ligando a otras piezas. Entonces, es un sistema muy complejo, tanto de ensamblar como de entender, ¿no? Entonces, de ahí surgieron varias técnicas sobre tejido en arquitectura y demás de un nivel profesional. Y también este fue un trabajo que presentamos en Acadia. Ese es otro proyecto que fue muy completo, que tiene que ver con fabricación y tiene que ver con interiorismo. El hecho de fabricar todo, ¿no? Es decir, que te contrate un cliente y con 6 alumnos hicimos todo este proyecto, nos tardamos bastante, fueron 8 meses, pero hicimos todo, tanto el aspecto de ser contratistas, de pintores, a fabricadores, etcétera. Y fue muy interesante también por la exploración de muchísimos materiales, ¿no? Tanto como plásticos, espumas, MDF, etcétera, varias cosas, ¿no? Aquí son varios diagramas del despiece, también la idea de usar moldeos de inyección y el uso de plásticos para el elemento que iba como en el techo, ¿no? Aquí está la parte del montaje. Y obviamente, este es otro proyecto también que tiene que ver con el aspecto de investigación de un muro bipolar, digamos, que tiene 2 condiciones estéticas, una exterior que su función es captar aguas pluviales y purificarlas, y después del otro lado, que es más bien una zona, digamos, que tiene un escritorio, etcétera, con otra sensibilidad, el tener unas vejigas que llevan agua y que son a través de diferentes elementos van generando, digamos, un sistema de aire acondicionado, ¿no? Aquí vemos todo ese despiece, por lo tanto, de partes, fue un proyecto sumamente complejo, ¿no? Aquí se ve todo el aspecto de fabricación. Este proyecto también fue muy importante, también tiene que ver con aspectos sustentables, la idea de crear una serie de flores artificiales en las cuales en los pétalos se colecta el agua, se va guiando hacia un filtro, en el cual filtra esa agua y después la deja caer como rocío, la deja caer dentro de un dispositivo con agua, ¿no? Esto hicimos una colaboración y la instalación fue en el TEC de Monterrey. En el TEC de Monterrey en la Ciudad de México. Aquí está la parametrización, el diagrama de sustentabilidad. Es otro proyecto también que tenía que ver con un aspecto más psicológico que tiene que ver con Qualia. También el aspecto de atmósfera, un aspecto de ocupar esos espacios extraños y el aspecto ergonómico de cómo reacciones. Si el cuerpo, si tú te adaptas a este objeto o el objeto se adapta a ti, y esa reacción entre psicológica y física, ¿no? Estos son también el despiece de todas estas, tanto de las superficies suaves como de las superficies duras, ¿no? Fue un proyecto también de tapicería en
muchas cosas. O sea, son técnicas, digamos, de corte y demás, pero también técnicas de tapicería que tuvimos que hacer, ¿no? Es otro proyecto también clásico de parametrización, también para este restaurante que les enseñé anteriormente, en el cual la idea era pues, la atmósfera y demás, pero también dos técnicas, una hi-fi que tiene que ver directamente con la fabricación digital y usando el CNC, y la otra tenía que ver usando la cortadora láser para armar manualmente todas estas flores, ¿no? Ahí vamos trabajando y dejarlos cincho, que lo iban uniendo todo, dejar los cinchos así sin cortarlos también como un elemento aparte como un elemento que es parte del proyecto. Esta es otra investigación que hicimos sobre, es directamente ya con el Departamento de Aeronáutica, que tiene que ver con un material que se llama SMA, que es un material que tiene memoria y de alguna manera con un sistema controlado por Arduino, calentar este material para que se empiece a doblar como si fueran flores, etc. Entonces, la idea de un material que tiene memoria, en una investigación que ellos querían hacer, para empezar a activar esa idea que se va a usar en aviación, sobre todo en el uso de las alas de los aviones en el futuro, ¿no? Que tengan mucho menos mecánico, mucho más de este tipo de cosas, ¿no? Aquí está todo el elemento, digamos, tanto de control electrónico como de fabricación. O sea, es realmente bastante complicado montar todo esto, parametrización, etcétera, ¿no? Esto también es parte de la investigación, la idea de entender lo que es el concreto, ¿no? Pero remover el armado, realmente esto no es concreto armado, sino en lugar de eso usar fibra de coco y ver cuánto puede ser el grosor y el tamaño con un elemento con perforaciones, ¿no? Aquí vemos el momento del colado, ¿no? Y también el transporte del molde, que fue bastante complicado porque era enorme. Mide alrededor de 3 metros por 3 metros, entonces bastante alto. Siguiendo como en eso, digamos, otra exhibición un poco más pequeña, pero también la misma idea de la relación del concreto. Y aquí pues, fue otro momento importante en cuanto a materiales, el trabajar no solamente con la idea del color y demás, pero realmente el manejo de materiales compuestos a base de fibra de vidrio y resinas. Entonces, crear un elemento bastante complejo formalmente a través de una serie de moldes, ¿no? Y después también adentro una estructura que va activada, ¿no? Esa estructura va activada también con elementos de Arduino que mueven la superficie, pero también el entrenamiento de una barra SMA también que nos regala. Trabajamos completamente con la compañía Boeing de los aviones, en la cual hacía que se movía la cola y la cabeza de este elemento, básicamente al estímulo de calor que se le daba a esta barra, que se doblaba por sí sola, ¿no? Es otra instalación mucho más sencilla, pero tiene que ver también con el aspecto, digamos, lo que es el manejo de 2D, 2,5D y 3D, y la impresión que eso genera, digamos. Entonces, si tú lo ves de frente, ves la fotografía, al final, la fotografía. Si lo ves de lado, así como vemos, empiezas a entender, digamos, como un elemento tridimensional, ¿no? Fue cortado en láser usando plástico plexiglas. Y finalmente, este es un proyecto muy ambicioso, el que hice en colaboración con un arquitecto italiano, que lo hicimos aquí con los alumnos, el hacer una instalación que tiene que ver con, pues realmente también otra vez un proyecto de fabricación, pero un proyecto de fabricación y un proyecto de construcción, sobre todo un proyecto, digamos, de interiorismo, ¿no? Que tiene que ver, pues, tanto la descripción del proyecto, el uso de estas rayas y demás que fueron hechas, digo, a base de una tecnología láser, etcétera. Entonces, son también combinaciones de cosas de alta tecnología con cosas de baja tecnología y sobre todo, o sea, el usar las manos y poder construir ese tipo de cosas. El elemento principal de construcción fue tabla roca, básicamente. Esas no son fotos, no están photoshopeadas, son como quedaron. O sea, quedó bastante bien. Ahora llegamos a un cambio importante. Yo pienso que llegamos a un momento que llamamos la segunda vuelta digital. La segunda vuelta digital, digamos, en la que vemos al aspecto
en este aspecto en el cual ya no nos interesan tanto los softwares como tal y aprendernos, ya conocemos lo que es el Internet, ya conocemos lo que es los softwares, tanto de rendereo como de modelado, como de impresión, etcétera. Entonces, ahora queremos remontarnos a una idea mucho más interesante, ¿no? Y planear en el futuro. ¿Cómo cambiar ese aspecto digital? ¿Cómo, digamos, hackear esas ideas y empezar con otro proyecto, digamos, ontológicamente diferente y altamente especulativo? Entonces, esta búsqueda, nueva búsqueda digital es algo que a mí me interesa mucho, que todo mi trabajo tiene que ver con eso actualmente, y ver cómo cambiar ese aspecto digital, no solamente la parte técnica, sino la parte también conceptual, ¿no? Obviamente vivimos en el antropoceno, nos damos cuenta del momento tan difícil de que vivimos como seres humanos y el de nuestro planeta, que está muy deteriorado, es pero muy serio lo que está pasando, y si no le ponemos las ganas, si no empezamos a cambiar las cosas, pues realmente nuestras expectativas de vida, etcétera, del planeta son muy limitadas. Entonces tenemos que hablar de proyectos que tengan que ver con eso. En Antropocentro, una de las cosas que define es que el mundo está completamente, tanto el fondo de los océanos como la mayoría de los territorios cubiertos de esto, digamos, de una capa de plástico, la cual ya no sabemos qué hacer con ella y no se puede hacer nada. Estos son los textos que en este momento me han influenciado, tanto el trabajo de Tim Morton, como de filósofos como David Chandler, como Graham Harman, Levi Bryant, y sobre todo lo que decía este libro de Mario Karpo sobre la segunda vuelta digital. Para mí, las propuestas de la segunda vuelta digital tiene que ver con nuevas maneras de entender, digamos, la idea de la parte y de los todos, cómo juntarlos de una manera es algo muy importante para mí. La idea de cómo vamos a usar la información o el Big Data, que sí nos puede ayudar a mejorar la vida en la ciudad, etcétera, etcétera. Y sobre todo el hacking, que es la idea de ¿cómo ya entendemos lo que pueden hacer todos estos softwares? Ya podemos entender lo que pueden hacer todos estos elementos, todos estos medios. Y cómo alterarlos de alguna manera y crear algo nuevo. Y esos nuevos workflows, esas nuevas ideas, es donde se encuentra, yo digo, la investigación actual de la arquitectura digital. Y sobre todo también la parte de herramientas o tooling. O sea, las herramientas se usaban para lo que se habían estipulado, pero en este momento también las herramientas pueden generar una serie de proyectos en lo que llamamos como medio, que realmente no solamente es herramienta, pero también es el medio en el que explotamos, digamos, que tiene una función muy específica como herramienta, la cual puede ser parte de un proyecto y cambiar esa perspectiva, ¿no? Estos son varios proyectos que tienen que ver con el uso de las partes, ¿no? Pero también tiene que ver con, en este momento, la idea este es el 2013, cuando surge la cuestión de la ontología orientada al objeto, ¿no? Y existe un ensayo muy importante de David Rowe que habla sobre ese cambio de la arquitectura sistemática y demás a la arquitectura del objeto. Entonces, cómo volverle a dar esa agencia importante a la arquitectura, cómo ha sido desvalorizada tan terriblemente por el problema de que siempre la arquitectura se ve como un problema tecnológico, con un problema que se puede calcular o se puede evaluar numéricamente, lo cual no es cierto. O sea, la arquitectura como tal, sí, la idea de performance y otras cosas, a lo mejor sí. Entonces, esa revalorización de la arquitectura fue muy importante. Estos son algunos de los proyectos que empiezan a hablar sobre esto, ¿no? En este momento también me interesaba sobre estas bases hablar sobre, como les decía, mi arquitecto favorito y sobre todo hacer un proyecto que tenía que ver cómo recrear, cómo entender la casa de O'Gorman ahora destruida y todos los planteamientos. Y entonces a base de dibujo, a base de una serie de condiciones digitales, empezar a entender cómo reconstruir la casa, pero a nivel de imagen, no reconstruir la casa para volverla a construir físicamente, sino que esa reconstrucción virtual, esa reconstrucción digital y crear algo a partir de eso con una serie de partes complejas, de alta fidelidad, con grandes aspectos de teoría, la relación con la naturaleza, con la nueva naturaleza basado en las ideas de Tim Morton, de no llamarle naturaleza en sí, sino hablarle
como más bien llamarlo ecología o ecocentrismo, etcétera. Entonces, para mí fue muy importante este proyecto en el cual yo pude juntar muchas de mis pasiones, tanto la idea del dibujo como la idea de la teoría, como la idea del aspecto digital. Entonces, para mí este proyecto fue realmente, digamos, un cambio muy importante, tanto a nivel representación como a nivel proyecto de lo que a mí me interesaba, ¿no? Y siguiendo con esta idea, nos invitaron a hacer para un concurso también que tenía que ver también con triple O o 3000 o. Y la idea era también hacer algo, digamos, un poco inspirado por la onda post-digital y buscar, digamos, elementos de lo más genéricos que estaban dentro de que los encuentras en el Internet sobre elementos que se usan pues, para bajada de aguas, etcétera, en las construcciones, y a partir de eso hacer un ensamblaje de objetos y convertirlos en objetos prearquitectónicos, ¿no? Aquí hay varios de los estudios que hicimos, etcétera. Y finalmente, también a una manera postdigital, usar la función de desenrollar en Rhino y presentar el objeto no como 3D, sino desenrollado. Entonces, este es todo el aspecto de todas las capas que vamos a presentar y todo. Y en lugar de presentar el objeto como tal, como lo habíamos concebido en 3D, presentar el objeto en 2D, en 2,5D y en 2D, ¿no? Entonces, son una serie digamos, de conversaciones que tienen que ver con cambios dentro de la estructura digamos, de lo que es el software, de la idea de una idea tanto digital, por una idea teórica, etcétera, y usar, digamos, ese tipo de operación del Rhino como un medio para presentar un proyecto, ¿no? Aquí hay uno de los elementos que usamos. El objeto final fue hecho a base de corte láser y CNC. Ese es otro proyecto que también es muy importante en el sentido de las partes, ¿no? Cómo trabajar con partes exclusivamente. Y usamos el pretexto, este proyecto, que en Rosca Scalegna en Italia, en el cual se procuraba hacer una serie de casas, de viviendas para la observación digamos, de las estrellas, ¿no? Entonces, usar la ruina como una base, digamos, como la base del proyecto, y todo lo demás empezar a hacer una serie de ensamblajes, ¿no? También de partes que se van encontrando en diferentes, tanto de partes automotrices como partes aeronáuticas y todo, y empezar a modificarlas, empezar a crear una arquitectura a través de eso. La idea sobre esto era realmente la idea del ensamblaje, la idea de las partes y demás, y sobre todo, cómo lidiar con el concepto de la ruina, qué es la ruina y cómo la podemos utilizar. En lugar de reconstruirla para nosotros, la usábamos como una base y empezar a interactuar con otro elemento arquitectónico que era en este tipo las partes, ¿no? Este proyecto también fue exhibido en uno de los museos de aquí, de Texas, como de los proyectos sobre la idea del diseño contemporáneo, del diseño y el dibujo contemporáneo. Este es otro proyecto que tiene que ver también con la idea de partes y sobre todo la idea de lo especulativo que tiene que ver con la vida en Marte, y usando la idea del viaje espacial, que es algo de los temas que me fascinan, la idea de cómo los módulos espaciales, tanto los módulos lunares como los módulos que fueran a Marte, tienen varias partes que van dejando a través de su viaje intergaláctico o cósmico, lo quieran llamar. Y después, finalmente, depositar una máquina, un elemento arquitectónico, máquina, etcétera, para tomar muestreo de la superficie de Marte y analizar una serie de cosas. Ganamos un premio también sobre una mención honorífica para este proyecto. Y sobre todo, lo más importante, yo creo también, en la arquitectura actual, y que es algo que falta mucho en muchos países, la idea de la investigación. La arquitectura no es solamente para hacer proyectos y, digamos, y reafirmar o confirmar la importancia de la arquitectura de tal manera, sino el aspecto especulativo, que tanto de tecnología como de teoría, de diseño, etcétera. Esa investigación es muy importante, ¿no? Y una de las cosas de las que me siento más orgulloso es haber creado este T4T Lab, que la idea era básicamente crear un taller vertical que está formado por alumnos de segundo año de la carrera y el último año de la carrera, en esta idea de aprendiz de aprendiz y de maestro, digamos,
en la cual los chavos interactúan entre ellos mismos y ellos como que también enseñan, o sea, los profesores estamos enseñando, pero los chavos también enseñan muchas cosas. Y es un modelo para mí un pedagógico muy importante, pero la idea de esto era también la idea de usar la teoría y la tecnología en combinación y de un modo especulativo y tratar todos los temas posibles. Y la idea es invitar o ha sido invitar a la gente en cualquier parte del mundo que esté haciendo algo súper interesante y hacer una colaboración. Este año cumplimos 10 años de hacer esto, en lo cual estoy muy, muy emocionado, y hemos tenido gentes como Tom Westcombe, hablando de una serie de cosas, ¿no? O sea, escribir todos los proyectos era un poco complejo, pero tanto materiales como fabricación, como performance, como muchas cosas, ¿no? Y sobre todo la idea de los workflows, por ejemplo, usar este tipo de superficies hechas a base de materiales compuestos, a base de fibra de carbón, etcétera, etcétera, y empezar a entender lo que sería la estructura dentro de esta superficie. Logramos hacer un prototipo, digamos, a escala de cómo sería esta en el taller de fabricación. Entonces, siempre empezar a investigar, obviamente generado básicamente digitalmente, pero después esa transformación entre diferentes elementos. Este también es de esa época, el investigar también el aspecto digital de este tipo de arquitectura generativa, ¿no? Que hay varias de las etapas. También construimos a la derecha, a la izquierda vemos también la fabricación digital. Este elemento era, digamos, tenía como unos 2,5 metros o casi 3 metros de alto por 5 metros de ancho. Son un elemento bastante grande, como una parte de esta superficie, ¿no? Y seguir investigando cosas en diferentes ideas, obviamente con diferentes tecnologías como Maya, hablar sobre la influencia, digamos, que tienen que ver con quizá ya hacia la última etapa de la arquitectura, la primera etapa digital y también la idea de estas superficies. Esos son esos proyectos que fueron generados en ese momento, ¿no? Aquí como vemos la evolución. En el 2013 fue la primera vez que hablamos sobre Triple O. Y este proyecto que era un proyecto que no tenía nada que ver, no era para humanos, era un proyecto que nunca había sido habitado por los humanos, básicamente siguiendo muchos de los planteamientos de esta idea de ontología orientada al objeto. Y sobre todo crear una relación extraña en el sentido de que parece ser que es parte de la naturaleza, parece ser un elemento natural, pero no lo es, ¿no? Es un elemento que viene desde un punto de vista a hacernos pensar sobre qué es la naturaleza y sobre todo cómo intervenimos con ella, ¿no? Más ideas sobre partes y objetos, tanto desde este proyecto y la idea de un objeto terreno como un objeto y los objetos que van sobre ese terreno. La idea también en el 2015 sobre el uso, digamos, de lo que llamamos el elemento discreto, que tiene que ver con, digamos, un planteamiento tanto constructivo como de fabricación, que reacciona ante la idea de la arquitectura neoliberal y buscar un nuevo margen de construcción y robótica, mucho más sencilla, mucho más fácil de hacer y no tan complicada, de super alta tecnología, y como que acercarla de alguna manera a otro tipo de arquitectos, ¿no? Eso es todo en todas las partes de este proyecto también. Otro proyecto que tiene que ver con el estudio, digamos, también de los objetos y a partir de usar elementos o operaciones de Rhino como base de esto, tanto como del clip plane, como de diferentes ideas, ¿no? Entonces, a través de eso también crear una serie de elementos también para las partes y ir generando estos objetos, ¿no? El objeto, el dibujo como objeto. Y ahí ven, o sea, las clásicas operaciones en Rhino, pero al máximo y crear objetos bajo esas bases, ¿no?
También este es otro proyecto que tiene que ver con obtener diferentes tipos de elementos, objetos dentro del Internet, empezarlos a combinar y de ahí empezar a generarse unas ciertas ideas sobre una serie nueva de ruinas, ¿no? El uso de Big Data, que quiere decir el uso de Internet para generar aspectos arquitectónicos y un poco el principio de pensar lo que es la inteligencia artificial. Estos proyectos tienen que ver con eso. Un poco de partes discretas también para la construcción, ¿no? Y también, obviamente, lo que es el material y el color, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la materialidad, la forma, la materialidad y el color en 2D, 2,5D y 3D? Esta es una de las exploraciones de este proyecto, ¿no? Y sobre todo, la coexistencia de elementos humanos y no humanos, tanto de tipo planta, botánicos, como también de tipo animal, ¿no? Es una planta de investigación para aves, ¿no? Que siguen esta parte. Y en 2019, o sea, hacer un proyecto altamente especulativo, pero aprender sobre nuevos softwares que tenían que ver con Houdini o lo que sea modelado en BDB. Y esta idea de trabajar en una condición de pensar lo que es lo que sería el mundo, digamos, cuando el problema de lo posthumano y lo postsingular, cuando se rebase los problemas actuales del antropoceno y de la contaminación nos rebasen, de tal manera que tengamos que pensar en un mundo donde los humanos ya no somos los principales, sino las máquinas están a cargo de nosotros y son los que tienen la memoria y demás, ¿no? Son diferentes dibujos. Combinaciones tanto digitales como de impresión 3D, como vemos eso. Y el de este año no lo puedo usar porque ahí tenemos, tenemos derecho de autor, no los puedo enseñar, pero es también la idea de revalorizar la villa arquitectónica usando tanto ideas de la Villa Saboya como de la villa, como la Casa Farnsworth, diferentes proyectos y empezar a tener una relación, digamos, dentro de partes, una relación estética del exceso, etcétera, y también la relación entre lo que es naturaleza y arquitectura, ¿no? Este fue explorado a través de esto y a través de videos. Ese retomar estético como el problema estético y de representación es algo muy importante en la arquitectura actual y debemos de enfrentarlo de una manera importante, ¿no? O sea, la problemática de la estética del modernismo es un problema muy grande y empezar a buscar nuevas estéticas para el siglo XXI que sean parte del siglo XXI es sumamente importante, ¿no? Es otra de mis pláticas. Aquí estamos en Interface, en la plática que les decía sobre la conversación sobre Patrick Schumacher, un personaje muy importante, el socio de Zaha Hadid, y el que lleva ahora el despacho, ahora que ya murió, y Mark Gage, uno de los principales representantes de la ontología orientada al objeto y un personaje muy importante del mundo académico en Estados Unidos. También esta es de vista con una cantidad de gentes muy importantes y pues realmente la condición era no enseñar ningún proyecto, ninguna imagen, solamente conversaciones sobre el estado de la arquitectura, diferentes elementos sobre problemáticas de la arquitectura y pensar en el futuro de la arquitectura, ¿no? Estos son diferentes proyectos. La mariología es realmente la relación de las partes y los todos, ¿no? Entonces ya en ese sentido, pues empecé a inculcar esta manera de pensar desde el segundo año. Esto es los proyectos que hicimos en segundo año de la carrera, en 2017. Ya todos relacionados con la idea de partes y el todo, ¿no? El proyecto del siguiente año, del 2018, son diferentes programas, digamos, pero son ideas similares, ¿no? Ese es el del 2019, ¿no? Y en el 2020, nos interesó mucho más, algo mucho más complicado, ¿no? Llegar a un extremo, digamos, de lo que es la parte y lo que llamamos kit bashing y cómo las partes van formándose al todo. Y también ir a sacar otra vez una serie de partes, tanto este es un proyecto aeronáutico, es una escuela de simulación aeronáutica, entonces todas las partes son en diferentes escalas, tienen que ver con elementos de aeronáutica, ¿no?
Aquí son otros de los proyectos, como ves, la idea del kit bash, ¿no? La idea de las partes, tanto en las superficies, digamos, del terreno como en otros lugares, ¿no? Y a mí me interesa este tipo de cosas porque dentro, o sea, una vez que los alumnos de segundo año entran ahí en este momento, o sea, es un cambio totalmente de percepción de ideas, de cultura, etcétera, de teoría, y empezar a pensar, que empiecen a pensar como en el siglo XXI, no en el siglo XX, o sea, en el siglo XX, pues ya para qué, ¿no? Y este es un proyecto que estoy muy orgulloso, que lo hicimos también el año pasado en la escuela, en la escuela de Grad School, y tiene que ver con problemas muy actuales, que tiene que ver con una granja y el rodeo afroamericano, y en analizar todos los problemas, tanto la problemática del campo, como la problemática de la distribución, como la problemática racial, con la problemática económica. Fue algo muy, muy interesante, ¿no? Y finalmente, la investigación digital es muy importante y sobre todo, obviamente, el uso de robótica, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a usar los robots y para qué, ¿no? Para mí lo importante de los robots es no solamente tener un robot y no, sino es decir, cómo saberlo usar y cómo empezarlo a mezclar. Ya pasó la etapa que nos fascinaba la idea de que, el robot, ya nos dimos cuenta que hay cosas que sí puede hacer, hay cosas que no puede hacer. Entonces, cómo cambiar el robot digamos, de herramienta a medio y cómo usarlo de una manera mucho más ágil, mucho más combinada con otras actividades, con otras técnicas, y de esa manera arreglarlo de una manera que sea mucho más asimilable. Este tipo de laboratorio se puede implementar en cualquier tipo de escuela. No necesitas realmente una gran cantidad de equipo, ¿no? Son diferentes proyectos usándolo como para impresión, etcétera, ¿no? Este proyecto también fue un proyecto que íbamos a hacer para la Bienal, que desgraciadamente no se pudo realizar por el problema de la pandemia, pero él también tenía que ver con las partes, la intersección, digamos, de dos condiciones, una vez que son de dos condiciones y ver cómo esas partes se van uniendo. Y fue todo un estudio sobre esto, ¿no? De las partes y del todo y demás, y la fabricación y cómo hacerlo y demás, ¿no? Cómo se generan las juntas, tanto la impresión, porque las partes estaban en 2D y tenían que ser dobladas en 3D por el robot, y cómo se iban a enganchar para mantener su posición, pero sobre todo lo más importante el montaje, es decir, que fuera a través de realidad aumentada, y a través de eso, en ese modelo de realidad aumentada, se comunicara con el robot, y ese sistema de montaje, el robot siguiera esa información y empezar a montar, empezar a ensamblar este objeto, ¿no? Aquí estamos ya planeando cómo se iba a hacer y todo, el robot listo y demás. Nos llega la pandemia, desgraciadamente, y pues se queda a medias, ¿no? Lo íbamos a presentar, obviamente, en la Bienal de Venecia, pero pues desgraciadamente se quedó ahí, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, lo que más me ha interesado ahorita es la idea de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se debe trabajar en diferentes escalas, etcétera, pero también existen muchísimos mitos que no son ciertos sobre lo que es la inteligencia artificial. Para mí la inteligencia artificial es otro método más que puede dar más fuerza al taller arquitectónico. Es otro elemento más para el taller arquitectónico. No resuelve todo, no va a reemplazar el arquitecto, y sobre todo dentro de esta investigación entender realmente dónde está la agencia del arquitecto, en qué momento el arquitecto, la relación entre la inteligencia artificial y el arquitecto se suceden en diferentes etapas. Entonces, estos procesos tienen que ver con diferentes workflows, que muchos tienen que ver con alta tecnología, otros no tienen que ver con tanta tecnología, otros tienen que ver con, digamos, el juicio de diseño del arquitecto, etc. Entonces, para mí, esa idea de aumentar la vigencia del diseñador a partir de esto, en lugar de todos esos rollos de sustitución y que la inteligencia artificial va a diseñar. La inteligencia artificial no distingue no tiene un valor, digamos, no valora ningún sistema semántico, ni mucho menos. O sea, la inteligencia ve la información, la maneja como tal, se programa, se tiene y demás, pero no tiene ese valor de discernir la importancia de un elemento arquitectónico desde un punto de vista semántico. Eso todavía lo manejamos nosotros, ¿no?
Y trabajamos con planteamientos de urbanismo que tienen que ver, pues, con muchas cosas, como todo el mundo lo hace, ¿no? Y también el problema de 2D a 3D, cómo generar 3D con una serie de cosas bastante complejas, ¿no? Para generar estos momentos de 3D. Y finalmente el último proyecto en el que estoy trabajando, que estoy muy entusiasmado, que tiene que ver con mi fascinación por el Renacimiento, por los tratados del Renacimiento y por Serlio. Es decir, que para mí los 7 libros de la arquitectura de Serlio es una combinación de cientos de dibujos que fueron para mí el primer dataset que existe en la arquitectura, y de alguna manera engloba lo que es el principio de la inteligencia como tal en la arquitectura. Y entonces, a través de un estudio de las plantas, de las fachadas, ¿no? Y empezar a pensar cómo podemos reutilizarlas para usar esto como un elemento más de diseño. O sea, la inteligencia artificial a través de la imagen, a través de la generación de usar 2D y 3D, como un elemento de diseño, como parte del proceso arquitectónico dentro del taller. Aquí no es un taller arquitectónico, nada más estamos viendo toda la parte, digamos, de inteligencia artificial, tanto de un aspecto teórico, qué quiere decir teóricamente, como qué quiere decir tecnológicamente, y usar diferentes condiciones para esta generación de estas partes, ¿no? Que se van ensamblando, etc. Y luego combinar plantas y fachadas, el estudio de los clases de los pórticos y las puertas de Serlio. Al principio cuando empezamos, los manipulamos en Photoshop para ver más o menos lo que nos gustaría generar, y después finalmente se van generando a través del uso de los latent walks en la inteligencia artificial. Y luego después la traducción de 2D a 3D a través del modelado en BDB con Houdini, ¿no? Y después la aplicación, digamos, del patrón sobre el objeto, ¿no? Lo que le llaman style transfer. También, estos son ejercicios primeramente lo que nos gustaría generar. Y aquí están diferentes elementos, ¿no? Ya usando procesos que tienen que ver con la inteligencia artificial, como manejar la imagen, ¿no? La transformación de las cosas. En la idea del style transfer, como queremos que esto sea un lenguaje arquitectónico en sí, que tiene que ver un estilo, un lenguaje, que se remonte otra vez a la idea de que tiene que ser relacionado, digamos, de una manera estilística del lenguaje con lo que propone Serlio o no. Y sobre todo describir, digamos, los workflows, qué hacer, cómo irlo haciendo, cómo proyectarlo, etc. Los cortes. Es también, digamos, la columna, las partes de la columna, cómo volverlas a fracturar, y después cómo volverlas a juntar, pero de una manera con una lógica de ensamblaje, ¿no? Eso es, ahí queda todo. Y finalmente los invito a checar mi revista Agencia, que vamos en el 3er número. El próximo número es el 4º número, que va dedicado a la mujer en México en la arquitectura. Estamos muy, muy emocionados por esto. Gracias, y espero que me sigan en mis redes sociales. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muy, muy interesante la plática, los proyectos. No sé si tengas algunos minutos para algunas Sí, claro. preguntas. O sea, le traté de llevarles como 20 años de proyectos, ¿no? Más o menos. No sé si ya llovió. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Yo sí tengo una pregunta, espero no le haya ganado a nadie. A ver. Pues primero que nada, muchas gracias, Gabriel. Todos los proyectos súper interesantes. Yo me quedo así con el de Juan O'Gorman, la reconstrucción de la casa se me hizo increíble. Mi Gracias. pregunta va muy desviada, bueno, no tanto a eso, está un poquito larga, pero va en torno a que usualmente los procesos de fabricación, más bien de diseño digital, van de la mano siempre con la fabricación digital, que es impresión 3D, corte láser, CNC, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando en un contexto donde no se tiene acceso tal vez a estos procesos de fabricación? ¿Cuál es tu pronóstico o como
¿qué dices que es lo que está pasando ahorita o qué es lo que va a pasar porque todavía no exista en cuanto a la relación de estos dos, los procesos de fabricación tradicionales con el diseño digital? Yo lo vi relacionado como con el tema del hacking que mencionaste o con el rol del robot, cómo está cambiando, y también vi que lo rozaste un poquito cuando mencionaste el proyecto donde utilizaban tabla roca. Entonces, por ahí va. Sí, mira, bueno, lo que pasa es que, digo, no en todos lugares se puede aplicar la fabricación igual, ¿no? También yo pienso que es muy territorial, ¿no? Es muy, y como dicen en el artículo de mi revista, se tiene que tropicalizar, ¿no? Y esa tropicalización tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver realmente con los procesos que ya son parte, digamos, del aspecto constructivo dentro de la arquitectura mexicana, los procesos y los materiales que existen, ¿no? Y esos procesos tienen que ver con la especialización del albañil, que es increíble en México, y también la idea que tiene que ver con el proceso, digamos, de lo que es la obra negra, ¿no? En la obra negra también existen muchísimas cosas muy importantes, que es como un laboratorio, puede transformarse en un laboratorio de fabricación, porque muchas veces los arquitectos, antes de hacer un elemento que es parte del proyecto, pueden practicar dentro de la obra, ¿no? Entonces yo siento que cuando no se tienen, digamos, los recursos, digamos, las máquinas necesarias y todo, se puede diseñar, digamos, digitalmente algo, pero tratar de pensar en cómo cortarlo o cómo adaptarlo a los materiales y procedimientos, digamos, que existen dentro de la arquitectura en México, ¿no? A través de plantillas que pueden ser, o sea, por ejemplo, muchas de las plantillas que nosotros hicimos para el tabla roca, o sea, el tabla roca lo que pasó fue de que, digamos, o sea, generamos digitalmente, después lo desenrollamos digitalmente, después amplificamos las plantillas a tamaño natural y después con las plantillas impresas, ¿no? Empezamos ya a cortar directamente a mano sobre el tabla roca, ¿no? Entonces, a la hora de embonar, embonó perfecto, porque, o sea, compruebas de que la descripción digital es buena, pero no tuvimos que tener ningún elemento digital más allá de lo que se podría hacer, ¿no? Entonces, la idea de eso era manejarlo de una manera, digamos, pues un poco más directa y no tiene que ver con el problema, digamos, de que tienes que tener alta especialización, ¿no? Por ejemplo, la robótica, uno de los problemas por ejemplo, el primer proyecto del robot, es un robot muy chico realmente, que cualquier escuela puede digo, la Ibero pueden pagar, es un robot de mesa, no es muy costoso, y puedes hacer una serie de investigaciones muy interesantes, ¿no? A través de eso. Entonces, no tiene que ser una inversión enorme, ni mucho menos en un laboratorio de robótica como tal, ¿no? Sino se puede ir adaptando sobre las técnicas y más. Yo pienso que en México, después de, no sé mucho sobre eso, pero llevamos un año a través de agencia analizando y preguntando a muchísima gente lo que opinan del problema de la tecnología, la resistencia que existe tanto a nivel académico como a nivel de práctica y demás. Pero esos paradigmas tienen que ir cambiando y sobre todo tienen que cambiar al incorporar lo que ya existe, digamos, en las técnicas en México y no ignorar ese tipo de planteamientos. Yo pienso que esa combinación es donde está el éxito, ¿no? Ok, sí, No totalmente. Sí, definitivamente. Ay, se está rebotando, pero sí, muchísimas gracias. No sé si existe otra pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aquí pusieron. A ver. La leo. Sí, por favor. Desde Alejandra Rivera. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión de cómo aterrizar esas tecnologías, medios digitales o imaginarios digitales en esta realidad como la de Latinoamérica, sin caer en la visión eurocentrista? ¿Cuál sería su consejo para los recién egresados de no desanimarse un poco al ver el campo laboral mexicano? Claro, es una pregunta compleja y es también otra de las preguntas que nos hemos estado haciendo, ¿no? A diferentes gentes y demás, de diferentes despachos, escuelas y todo en México.
Yo siento que hay una problemática en sí en la cual parte de la condición digital tiene que ver con lo que te enseñan en la escuela, claro, ¿no? Y el apoyo que se le da, que obviamente debería de existir. Pero también mucho del aprendizaje actual, digamos, dentro de lo digital tiene que ver con mucho es open source. Mucho tiene que ver con los tutoriales que tú vas bajando, los webinars en los que tú te vas metiendo, etc. Entonces, muchas veces es una búsqueda personal, digamos, en ese sentido, ¿no? Y entonces, en parte de esa búsqueda tienes que encontrar realmente lo que te gusta. Una de las problemáticas es, obviamente, y eso lo discutíamos con muchos de ustedes, que se ve muchas veces que el arquitecto, como lo único que hace el arquitecto es el arquitecto constructor, ¿no? Proyectista y constructor. Entonces, cualquier otra rama de la arquitectura que tenga que ver con elementos, digamos, de diseño, con mobiliario, con rendereo, con representación, lo que fuera, eso como que ya no tiene que ver con el aspecto arquitectónico o ser crítico de arquitectura o dedicarse a escribir sobre la arquitectura, investigador, etcétera, como que ya eso ya no es arquitecto, ¿no? Todo eso es arquitecto y a todos nos gustan diferentes cosas. En el aspecto, digamos, para abrirse paso tecnológicamente, pues obviamente tienes que buscarlo de alguna manera. Y sobre todo, en el momento actual, es bastante sencillo tú construir tus máquinas de impresión, por ejemplo, 3D, ¿no? Yo tengo una máquina que yo construí y en lugar de gastar, digamos, un dineral, yo me armé mi máquina con $200, o sea, de verdad. Y entonces, digamos, entonces sí hay maneras de empezar a invertir, digamos, en tecnología, de hacer concursos, digamos, aunque sean a un nivel un poco más especulativo y demás, pero negociar esas ideas, ¿no? Negociar las ideas en México tienen que ver mucho con el aspecto, digamos, de materiales, con todo ese tipo de cosas que en México son muy importantes y sobre todo ir integrando ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo también en el aspecto de proyectos y demás, o sea, no quedarte, digamos, bueno, me enseñaron a proyectar con tal software. ¿Qué tal si yo también me interesa empezar a renderar con otro software? Me interesa empezar a usar otros softwares como parte de mi ejercicio de diseño y hacerlo yo de manera independiente, ¿no? Entonces, tiene que ver como esa negociación, tanto a nivel académico con los profesores, que obviamente muchos presentan resistencia, pero de alguna manera empezar a negociar ese tipo de cosas. Y sobre todo después, a la hora de terminar, la arquitectura, yo pienso que existen muchísimos campos, de verdad, y yo conozco gentes que se dedican en México a hacer otro tipo de cosas siendo arquitectos que no tienen que ver con la construcción en sí, ¿no? Realmente. Entonces, yo pienso que hay falta de información, pero también se tienen que inventar ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, cómo ser yo un arquitecto que me dedico a otro tipo de cosas, ¿no? Y no solamente al aspecto de la construcción, ¿no? Definitivamente es complejo. Yo sé que no se cambia de la noche a la mañana, pero es una conversación que tiene que existir ya, ¿no? O sea, es el problema de la tecnología en México y es un problema muy, muy serio y no se puede desvalorizar. Ya no podemos pensar en este momento si es eurocéntrico o si es gringo o si es no sé qué. Vivimos en un mundo global donde existen diferentes materiales, donde existen diferentes territorios, pero esa adaptación, esa negociación de una condición global a una condición específica es bien importante. Y a lo mejor en eso es lo que tú encuentras el meollo de las cosas, ¿no? Y no solamente rechazarlas, pues decir, bueno, es europeizante y todo. De un punto de vista, obviamente, si yo presento esto, digamos, en otro foro, decir, bueno, es lo que hacemos y todo, obviamente hay muchísima gente que va a decir, bueno, eso ni siquiera es arquitectura, obviamente, ¿no? Entonces, digo, ese planteamiento es debatible y etcétera, pero lo que es importante es realmente lo que te da ese sentido, el sentido de exploración, el sentido de especulación y el sentido técnico digital, ¿no? Independientemente del aspecto, digamos, estético o no, lo importante es ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo la presión que debe existir en un momento dado a nivel alumno y después a nivel profesional de modificar las cosas, ¿no? Entonces sí es una cosa difícil, pero también se puede hacer, ¿no? Hay que buscarle, ¿no? Y nosotros hemos encontrado gente que hemos entrevistado para las revistas y leen las entrevistas de cómo están aplicando cosas totalmente, o sea, a la mexicana, pero que tienen que ver con tecnología, ¿no? Y están construidas, se están construyendo, no tienen que, o sea, no son cosas así sueños, sino que ya se está construyendo y son gente joven, que en México siempre hay gran oportunidad para la gente joven, para que les tomen en cuenta en Europa y quizá en Estados Unidos
Sí, o sea, nunca te tomarán en cuenta, pero en México gente de 30 años o 35 años puede construir y pues eso es increíble también, ¿no? Entonces, tiene ventajas y desventajas, ¿no? No sé si otra pregunta. A mí me surgió a partir de esto que estás comentando, nomás la escribí en mis notes, déjame la leo. Claro. Es cómo abordar este tipo de temáticas dentro o fuera del ámbito institucional con personas que no consideran este tipo de propuestas como arquitectura, porque así nos hemos llegado a topar con tales. Sí, bueno, mira, o sea, el problema de eso es empezar a hablar de esto a niveles un poco más comprensibles, digamos, ¿no? O sea, el elemento de shock no es la manera de hacerlo, ¿no? Es decir, si lo primero que yo le voy a presentar a mi corrector, digamos, o la persona con la que esté trabajando, mi cliente y demás, es el elemento shock. Entonces, va a ser muy difícil que exista un diálogo, ¿no? Entonces, tiene que ser mucho más paulatino, tiene que ser mucho más gradual, ¿no? Y eso tiene que ver primeramente con una serie de investigación, digamos, a nivel visual, de proyectos, de ideas, de todo lo que tú te vas interesando, ¿no? Y presentárselo como tal, decir, bueno, es esto, es esto, es esto, es esto. Después de que ya existe como una negociación sobre eso yo lo hacía mucho cuando trabajaba con clientes directamente, ¿no? Antes de darles el proyecto, yo trataba de suavizar la cuestión, digamos, conceptual para que no fuera un golpe muy fuerte, es decir, bueno, tengo que aceptar o no este planteamiento. Entonces eso es importante. Y también del aspecto, digamos, de tecnología, empezar a enseñarles, digamos, un poco de los primeros pasos. Es decir, bueno, es que fíjense que lo estoy haciendo de esta manera y estoy usando esto y entonces esta parte y así. Entonces, no llegar con el proyecto, digamos, desarrollado de tal manera, ¿no? Sino irlo gradualmente presentando, tanto de manera analógica como de manera digital, en partes, con un manejo también visual, conceptual. Eso es muy importante. Ese es el colmillo, la inteligencia que tienes que tener tú para negociar ese tipo de situaciones. Desgraciadamente se tiene que hacer así, ¿no? Yo lo tuve que hacer también aquí en A&M. O sea, varios ingenieros vienen los proyectos y, bueno, ya sabes, todo lo que empezaron a decir y demás, ¿no? Entonces, tú tienes que de alguna manera negociar ese tipo de cosas y pasar por esas pruebas, ¿no? Pero lo que aprendí es que el elemento de shock no es bueno. El elemento de imponerse o de ponerse a neciar en esa situación, eso tampoco es bueno. Entonces, pues es difícil muchas veces, pero encontrar un punto medio a partir de una serie de pasos que se van tomando poco a poco para llegar a eso, es importante la negociación. Sobre todo es una negociación, no puede ser una imposición ni una batalla de planteamientos conceptuales, ¿no? Entonces sí llevas la de perder, ¿no? O sea, obviamente. Entonces sí tiene que ser esa negociación que tiene muy hábil. De que tiene que pasar, tiene que pasar. O sea, obviamente. ¿No? O sea, es un problema serio. Y no es solamente en todas las escuelas está pasando, ¿no? Entonces sí existe ese tipo de cosas, ¿no? Definitivamente. Gracias. Pues sí, a saber negociar, ¿no? El colmillo de la negociación. De verdad, ¿eh? O sea, es parte de, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, es como una duda como general va medio relacionado con lo que acaba de preguntar Mariana igual. Más que nada cuando estás aprendiendo una tecnología nueva, pues tiendes como a caer en ¿qué más puedo hacer? No? O sea, pero también puedes caer como en un enamoramiento solamente de la forma, ¿no? Claro. Y creo que iba muy relacionado a lo que dijiste con lo de los robots, ¿no? Que ya no solamente están viendo robots, sino como un medio, ¿no? Un medio para estos diseños, ¿no? Y quería ver, o sea, cómo es que atas estas nuevas tecnologías sin caer cómo atas estas tecnologías con fundamentos teóricos sin caer solamente en este enamoramiento de la forma. Bueno, precisamente lo que yo me dedico, ¿no? Es decir, o sea, existen estas tecnologías y esas operaciones y estas herramientas, ¿no? Por una parte. Por otra parte, digamos, dentro de lo que es la teoría de la arquitectura, la disciplina, ¿cómo podemos entender
qué hacen realmente este tipo de cosas, ¿no? No solamente a nivel técnico de que, bueno, hacen esto y cortan esto y hacen esto, sino que realmente cambian el panorama de lo que es la arquitectura en sí, de lo que es de la manera de que vemos la arquitectura y cambian y se conecta con otra manera de ver las cosas. Eso es bien importante, ¿no? Ese tipo de pensamiento, analizar ese tipo es muy importante. La forma por la forma no es mala. O sea, la idea de que siempre hay, de que hay que castigar la forma es mala, porque la forma es horrible y entonces es vacía y es superficial y todo esto. Okay. La forma es parte de, pero la forma tiene muchísimas cosas. La forma tiene el problema de la geometría. Entonces, para mí, antes de plantear el problema de forma como tal, yo lo plantearía como un problema de geometría, el problema geométrico. Y el problema geométrico tiene varios componentes. Tiene un componente, digamos, de operaciones digitales, tiene un componente que tiene que ver con el dibujo, otro componente que tiene que ver con la traducción entre un elemento físico, ya sea a nivel maqueta, con un material, etc. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, si tú empiezas a trabajar en un software y estás fascinado y sacas cosas y demás, bla, 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 eso es bueno, digamos. Pero después, a la manera de aplicarlo a un proyecto, tienes que empezar a pensar en, digamos, en una serie de circunstancias, ¿no? Y para mí, lo primero que yo te diría, piensa no en forma, no lo juzgues de tal manera, sino piensa en lo que es el problema de geometría, ¿no? O sea, ¿cómo resuelvo este problema geométrico que yo tengo que realizar para poderlo aplicar a mi proyecto, tanto a nivel parametrización, a nivel forma, a nivel dibujo, a nivel representación, etc. Entonces, existen varios lenguajes de tal manera que se pueden manejar, desde un lenguaje teórico para explicar el proyecto teóricamente, desde un punto de vista disciplinario, pero también desde un punto de vista muy técnico, muy preciso, que tiene que ver con la aplicación directa del software, con sus operaciones, con el problema de geometría, y este tipo de cosas, ¿no? Yo pienso que es muchas veces mejor ingresar por ese lado que es mucho más comprensible, digamos, que el lado de una negociación, digamos, a nivel estético o a nivel formal. Estoy de acuerdo que en ese momento se puede generar un choque en el cual no se van a resolver, no se va a poder resolver nada. Entonces, convertirlo a esa problemática es bastante bueno porque sí existe, digamos, un sentido mucho más común de que ambos pueden manejar, ¿no? Ambas partes o de las diferentes partes, ¿no? No sé si eso conteste tu pregunta, pero eso es como yo lo veo siempre, ¿no? En lugar de verlo tan formal o tan estético, velo desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista geométrico, desde un punto de vista digital, y analízalo desde el punto de vista, si te separas del problema y lo ves desde afuera, es decir, ¿en qué mejora el procedimiento arquitectónico el combinar estas cosas? Ya también estamos en un momento en el que no podemos proyectar con un solo software. Tenemos que mezclar muchas cosas. A lo mejor esa parte, ese software que hace cosas muy locas y todo, es nada más una parte de otra parte que de otro flujo de trabajo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, ese ingenio que se tienen que dar a niveles de proyecto y todo es muy importante. Y tienes que hacerlo, digamos, ¿no? Porque se debe de negociar, se debe de negociar. No sé si lo contesté tu pregunta, pero yo pienso que piensa en la geometría. Eso es lo que yo siempre pienso. Piensa en la geometría y discútelo de esa manera y evita discutirlo formal y estéticamente como tal. No porque estén malos, pero pienso que hay mucho más elementos en común cuando se discuten de tal manera. ¿Otra pregunta que tengan? Van a decir que como pregunta, pero No, bien, Mariana. Ahorita me acordé cuando mencionaste sobre la búsqueda de nuevas estéticas, pensé como yo me gusta mucho el tema de la restauración. Entonces me acordé como de estas teorías de restauración de Viollet-le-Duc, que es como el padre de la restauración. Claro. ¿Cómo ves tú esta nueva relación en la conservación de edificios o del patrimonio combinado con las nuevas maneras de diseñar?
O sea, porque uno puede pensar que la restauración es como conservar y dejar el edificio en su former glory o como era en un principio, pero también hay estas partes de las adiciones o como sustracciones también. Claro. ¿Qué al respecto de eso? Pues mira, tiene que ver con varias cosas, ¿no? Dependiendo mucho del estado, digamos, del proyecto en el que vas a intervenir, ¿no? Y sobre todo, digamos, el modernismo en sí, una de las cosas que plantea es esa obsesión por ser siempre joven, ¿no? Por ser Dorian Gray, ¿no? Porque todo siempre se debe de ver perfecto, nuevo, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que indica el paso del tiempo y demás, como que no se ve de una manera favorable, ¿no? Entonces, dentro de las teorías de la restauración, que son varias, ¿no? Tiene que ver mucho con eso, ¿no? Es decir, ¿cuál es el elemento cómo se ve ese elemento a restaurar, si es básicamente una ruina o si en qué estado está, ¿no? Entonces, como tú dices, o sea, volverlo a su estado original, exacto y demás y todo, bueno, de alguna manera, pues sí es algo interesante, ¿no? Digamos que se maneja mucho. Pero para mí lo más interesante es realmente la manera de interactuar con nuevas condiciones, ¿no? Es decir, que exista una serie de relaciones, de intervenciones que tengan que ver de una manera muy intrínseca, no solamente superficial, sino intrínseca con el proyecto que estés manejando, ¿no? Claro, hay mucha legislación alrededor a los monumentos históricos en México. Por ejemplo, hay cosas que no le puedes hacer a ciertos monumentos por su condición histórica y demás, ¿no? Entonces, sí existe, digamos, una reglamentación de ese sentido, ¿no? Y sobre todo también la importancia del inmueble, ¿no? Si es un inmueble que obviamente tiene un aspecto, digamos, muy, muy importante en su valoración en cuanto a su contexto y demás, bueno, es más difícil, ¿no? Pero siempre se puede realmente hacer una intervención muy interesante. Yo pienso que los planteamientos actuales, o sea, precisamente el proyecto que estamos trabajando ahorita en T4T es un proyecto que tiene que ver con la negociación de la ruina, con todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué se debe de hacer en ese tipo de circunstancias, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué no negociar nuevas posibilidades, como tú dices, ¿no? O sea, obviamente es un proyecto, es un reto muy, muy importante, es un proyecto muy interesante el hacer esa conexión, el amalgamar ciertas cosas y todo es difícil. Pero yo pienso que eso es lo que se debe de realizar, ¿no? El restaurar nada más a su estado original, pues de algún momento es interesante, pero pues no te da más, ¿no? Y es de ese aspecto, más allá de la restauración, en un sentido contemporáneo, de lo que fue el edificio, lo que es y lo que será, eso es muy interesante. Es decir, extender el tiempo de la arquitectura y no centralizarlo a lo que es el presente o el pasado. En la arquitectura estamos muy casados con el problema del pasado y del presente. O sea, la metafísica del presente domina la arquitectura moderna totalmente, y el pasado como algo que respetamos de alguna manera, etc. Para mí, el integrar el pasado y el presente y el futuro como un tiempo nuevo, como les decía, como un hiperobjeto en el cual tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro, eso para mí es la manera de ver la arquitectura en el problema tiempo. En el problema espacio es otra cosa, pero en el problema tiempo es un cambio muy importante que tiene que haber, ¿no? Y ese es un cambio, digamos, del siglo XXI. Estoy totalmente en eso. Gracias, muy interesante. Tema a reflexionar. ¿Algo más? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, no sé si alguien más iba a decir algo. Creo que no. Después de ti yo. Ok. Sí, yo tenía una pregunta acerca de en qué tú consideras que un arquitecto joven o un estudiante se debería en especial después de este escenario, no sé, post-pandémico, que pues aceleró ciertas condiciones, ¿no? Que ya iban a suceder de todas maneras, pero la pandemia como que de cierta manera las potencializó, ¿no? O sea, económicas, sociales, y bueno, una infinidad de cosas, ¿no? Pero ¿qué es en lo que ahorita, por ejemplo, nosotros que estamos todavía en la escuela o arquitectos ya recién egresados, en qué se deben de enfocar? O sea, hacia dónde va la arquitectura desde tu punto de vista, especialmente después de esto, ¿no? Considerando que ya existen estos factores como, por ejemplo, pandemias que sean por factores de globalización y de otras cosas.
Mira, son varias cosas, ¿no? Son muchos temas a tocar y muchas cosas, ¿no? Lo más genérico que tú cuando lees y todo, dicen, ay, bueno, es que nos indica cómo mejorar el espacio o ampliar el espacio público dentro de las ciudades, claro, eso estoy de acuerdo. Pero lo más importante, yo siento en mi reflexión, es que nos dimos cuenta que si no hubiéramos tenido la tecnología que tenemos ahorita, no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, ese cambio se genera a través, y lo da la posibilidad de la tecnología que tenemos en la actualidad, que nos permite hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si eso no nos da la confianza de la idea de pensar en el futuro y en la posibilidad de la tecnología como algo muy positivo, que puede ser sumamente positivo, entonces no aprendimos nada. Porque entonces ese confiar en la tecnología es importante, no dudar en eso y decir, bueno, el aspecto tecnológico en este momento nos ayudó a dar clases, nos ayudó a comunicar, nos ayudó a retar una serie de infraestructura física enorme, costosísima, y hacerlo de una manera muy diferente. Entonces, ese tipo de situación es muy importante. Y la arquitectura como un medio de habitación humana, como un medio de agencia y de negociación o de interfase entre los humanos, la ciudad, etcétera, pues nos exige una serie de circunstancias a diferentes escalas, ¿no? Tanto a nivel, digamos, de lo que es el espacio personal o el espacio familiar como tal, y cómo puede ser modificado de alguna manera cuando vuelvan a suceder este tipo de cosas. Cómo el espacio debe ser y tiene que tener la posibilidad de ser transformable por eso. Entonces, nos indica muchos aspectos de la flexibilidad espacial o de la flexibilidad, digamos, tectónica que puede existir dentro de un espacio habitable, ¿no? Eso es bien importante. Sobre todo la negociación que existe, digamos, en cómo nos relacionamos con otros seres en el momento que este tipo de circunstancias se desarrollan, ¿no? Y también, obviamente, el aspecto, digamos, de revalorizar, replantear, rediseñar lo que es no solamente el aspecto, el ambiente personal, digamos, dentro de la domesticidad de la casa-habitación, sino también la relación con el espacio habitable, digamos, a nivel ciudad, ¿no? El espacio público. Entonces, cuando el arquitecto se centra en esa conversación y empieza a generar una serie de comentarios, de planteamientos, de proyectos, etcétera, es una gran oportunidad para nosotros volver a meternos en ese rollo, digamos, de lo que nos corresponde, que es el diseño de las ciudades, ¿no? Por siglos. Entonces, esas son oportunidades enormes que se nos brindan, ¿no? Entonces, que va desde las cosas más sencillas que tienen que ver con confiar y creer que todo esto fue factible porque existe la tecnología, y sobre todo la importancia de la flexibilidad del espacio vivienda y la relación que existe con otros seres a través de él y con la ciudad en sí, ¿no? Y también la infraestructura de las ciudades. Entonces, es una cadena muy grande que COVID empieza a cuestionar, ¿no? Entonces, si nosotros como arquitectos no nos metemos en esos espacios de discusión que existen a todos esos niveles, a todas esas escalas, ahí sí nos vemos mal, porque sí nos vimos, o sea, muy lentos, ¿no? Este es el momento, ¿no? Y si regresamos en la escuela, digamos, a tener los mismos proyectos de siempre, y el museo, y la casita habitación, y el no sé qué, o sea, esos proyectos, digo, ok, está bien que se aprendan y demás, pero ese proyecto nos está ayudando algo en movilizar nuestra manera de pensar en relación al espacio habitable y al espacio de la ciudad. No. Entonces tenemos que cambiar también nuestra manera de enseñar los programas o la idea en cómo, o los temas a tocar dentro del taller arquitectónico, ¿no? Son temas mucho más intensos, mucho más contemporáneos, y no solamente la idea de, bueno, ahora nos toca hacer una escuela, y ahora no sé qué, o sea, hay que pensar una escuela para para este siglo, con todas esas variantes, híbrido, no, etcétera. Bueno, tipo de salones que puedes manejar y tomar una clase, pero evitar contagio. O sea, no sé, hay una serie de cosas que se pueden problematizar de una manera increíble, ¿no? Y
y debemos de hacerlo. Y si no lo hacemos, bueno, estamos perdidos. O sea, de verdad, esta oportunidad no se nos puede volver a brindar, ¿no? Y toda esa gente que yo le diría, toda la gente que duda de la tecnología y de todo eso, pues mira, pues no sé por qué dudan, porque finalmente lo que estamos haciendo ahorita es posible precisamente por eso, ¿no? Entonces, digo, eso es algo clarísimo que nadie puede disputar, ¿no? Gracias, Gabriel. Tenemos una pregunta más aquí en el chat, no sé si tengas Ok, sí. tiempo. Sí. Es de Carolina Franco. Dice, muchas gracias por la plática, increíble trayectoria. Mi pregunta es, ¿cuál es la recomendación que nos pudieras dar para mantenernos fieles a nosotros mismos y a nuestros intereses y al mismo tiempo poder ser rentables? ¿Cómo lograr eso? Mira, es una pregunta difícil, ¿no? Yo pienso que, pues, a la arquitectura hay que amarla, ¿no? O sea, suena de lo más cursi, ¿no? Suena de lo más cursi, pero tienes que amarla, ¿no? Realmente, ¿no? Y yo digo que, para mí, yo le digo a mis alumnos, ¿no? Nosotros tenemos que enamorar de la arquitectura en el segundo año. En el primer año de la carrera es difícil, en el segundo año tienes que enamorarte de la arquitectura, ¿no? Realmente. Y en este momento, al estar enamorado de la arquitectura y realmente convencida de que eso es lo que tú quieres hacer y demás, empezar a buscar dentro de todas tus clases y demás cosas que a ti te llamen la atención, por extrañas que sean, por raras que sean, etcétera, y empezar a buscar, digamos, espacios afines a ese tipo de planteamientos arquitectónicos, ¿no? Que seguramente los hay. Y sobre todo ese tipo de planteamientos, digamos, que siempre va a existir gente que nos diga, no, eso no viene al caso, está mal, no sé qué, y ya sabes, y golpearnos y demás, ¿no? Pero es muy importante mantener esa manera de ver nosotros las cosas, a pesar de todos los planteamientos en contra, digamos, para poder al final salir con el gusto de haberte graduado, pero con el gusto de emprender otra etapa que realmente lo quieres hacer, a pesar de todos los problemas que tienen las profesiones, y la arquitectura no está a salvo de todo eso, ¿no? Pero yo pienso que sí debe de haber ese entendimiento, ese enamoramiento de la arquitectura desde un principio, y tratar de entenderla con todos sus altibajos, ¿no? Y aceptar las desveladas, y aceptar la manera de presentar proyectos, que es bien diferente a otros, y la crítica constante, y todo ese tipo de cosas que te van formando como arquitecto, pues es parte de eso, ¿no? Y eso a la vez, si tú lo ves desde el punto de vista, te va creando una fuerza en tu personalidad, en tu manera de ser, en tu manera de ver las cosas, que puede ser muy, muy, muy empoderante, ¿no? Sí, pero si tú la ves de otra manera, si ya no te gusta mucho y te lo están criticando y te están bajoneando y demás, dices, no, bueno, sí, o sea, tienen razón, esto a mí no me gusta, ¿no? Entonces, pues, o sea, ya no le veo la razón por hacer esto, ¿no? Y yo pienso que, pues, cuando te gusta, ¿no? Y ves esa razón y demás, y ves algo que a ti te proyecta, pues eso es importante. Pero finalmente eso es algo muy personal, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, es una fórmula, digamos, en general de eso, pero yo pienso que ese enamoramiento, que quiere decir un entendimiento y tratar de ver todos los parámetros posibles que tiene la arquitectura desde muy temprano, es muy bueno, es muy bueno. O sea, soltar las netas de la arquitectura luego es bien importante, ¿no? Y no engañarnos a decir, ay, no, es que va a pasar esto y yo no sabía, entonces ahora, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y para mí es la manera de mantenerte fiel a tus principios, ¿no? O sea, y te lo digo, yo lo hice igual. O sea, cuando yo estudié en México, yo fui también, o sea, tenía mil y un problemas con mis profesores, porque no era por la tecnología, porque lo que me interesaba, lo que me gustaba y demás, no, pero yo estaba enamoradísimo de la arquitectura. Entonces, a pesar de todo lo que me dijeron y demás, lo que pasó, mi tesis fue la que yo quise hacer y demás, a pesar de las críticas y de todo eso, y finalmente estoy donde quiero estar, ¿no? Entonces, no es porque yo me ponga de ejemplo, sino que realmente en ese momento también yo pasé por lo mismo de ustedes. Yo me sentía también muy agobiado, muy atacado, ya muy, muy cansado de todo lo que estaba pasando por hacer cosas nuevas, por pensar en otras cosas y demás. Pero finalmente, digo, cuando salí me sentí libre y dije, bueno, ok, ya pasó y demás, ¿no? Pero ahora
vamos a hacer otras cosas, ¿no? Y pues siempre es eso, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de, ¿no? Si vas a un lugar y de todo te aceptan y todo lo que haces les gusta, pues también dúdalo, ¿no? No sé si eso conteste tu pregunta. Es algo muy personal, pero pues es la única manera que yo lo veo. Negociar y también negociar, como te lo sigo insistiendo. Negociar es importante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias. Ya que no Gracias a ti. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Espero que les haya gustado. Traté de hablar de una manera, pues, o sea, como entre amigos, ¿no? Como platicando de los proyectos y no ponerme en un plan así como que hay el maestro, etcétera. Sino, esto es lo que yo he hecho, es lo que yo he visto, digamos, a grandes rasgos y pues lo que sigo haciendo que me gusta y pues a seguir adelante, ¿no? Y también yo pienso que COVID también para mí fue algo que me ayudó mucho, ¿no? Digamos, o sea, la situación obviamente es una cosa muy fuerte y demás, pero el encierro, todo ese tipo de cosas me hizo pensar en otras cosas y abrirme a otros horizontes y demás. Entonces, siento que todos de alguna manera pudimos haber sido beneficiados, digamos, por ciertas circunstancias en las que tuvimos que pasar, ¿no? Y pues fue lo que fue y punto, ¿no? Y a ver ahora qué pasa. Muchas gracias, Gabriel. Muy, muy interesante la plática, los cuestionamientos, sobre todo la parte que nos haces, ¿no? Cuestionarnos y replantearnos desde el aspecto que tú mismo exploras, ¿no? Lo que es la naturaleza, como se ve, ¿no? La manera en la que integras tu taller, no verlo nada más como una parte de imposición, ¿no? La reconstrucción y sobre todo algo muy, muy importante, ¿no? Que siento que es interesante de tu plática, ¿no? El cómo integras toda esta tecnología a cuestiones muy, muy prácticas y del día a día que a lo mejor podemos ver aquí en México, ¿no? Que lo ves, al que lo mencionabas, Laura, la tabla roca que a lo mejor se ve en otros sistemas constructivos, ¿no? Entonces, toda esa integración para la exploración y las ideas, ¿no? El replantearnos hacia dónde podemos ir como disciplina, ¿no? El futuro de la arquitectura, ¿no? Pues finalmente, gracias y sobre todo, otra cosa que es bien importante, suena cliché, tenemos que amar este planeta, de verdad. Hay que amar este planeta y tenemos que cuidarlo. Y dentro de la arquitectura, no solamente con el rollo del greenwash, sino ya cosas mucho más serias, de plantear proyectos, ideas a todos niveles, de todos los tipos de materias que tienen, sobre cómo solucionar este problema tan importante, que nosotros podemos ser parte de eso. Entonces, de verdad, otra de las grandes cosas es, por favor, pensemos en este planeta, de verdad. De verdad, es algo súper serio. Pues muchas gracias y otra vez la oportunidad y pues nos estamos viendo. Gracias. Sí, nada más. Ay, gracias, muy el amable. reconocimiento que la Universidad Iberoamericana otorga el presente reconocimiento al maestro Gabriel Esquivel por compartir su experiencia en el evento La Arquitectura en Perspectiva, organizado por la Sociedad de Alumnos de Arquitectura Tijuana, Baja California, a 12 de abril del 2021. Te lo hacemos llegar, Gabriel, y nuevamente muchas gracias por tu espacio, por compartirnos y poder platicar un poco contigo, ¿no? Pues muchas gracias, Sergio, de verdad, muy agradecido y que siga siendo un éxito su evento. Gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Gracias. Bye, Alex. Bye, bye. Gracias. Adiós, bye. Un gusto verte, Gabriel.